Doctor, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad y por la invitación. Se les agradece infinitamente y saludos a todos que que están pasando su tiempo con nosotros tratando de aprender un poquito más sobre cáncer de pulmón. Entonces voy a dar inicio a a esta plática que he denominado Novedades en cáncer de pulmón. Es un tema sumamente extenso y espero poder cubrir la mayor parte de los temas y no confundirlos. Vamos a empezar con lo que es el tamizaje en cáncer de pulmón. La plática está básicamente basada en qué cambios ha habido en los últimos 5 años, básicamente en cuanto a cáncer de pulmón, no tanto en generalidades. Entonces vamos a hablar un poco de qué cambios ha habido en cuanto al tamizaje de cáncer de pulmón. ¿Qué cambio ha habido en cuanto al análisis de las imágenes? Sobre todo, ¿qué progresos hemos tenido en cuanto al análisis de la radiogenómica a nivel de cáncer de pulmón? Voy a hablar un poco de qué ha habido de nuevo en cuanto a PET-CT y PET-resonancia para cáncer de pulmón. Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y redes neuronales aplicadas al estudio de nódulos pulmonares y cáncer de pulmón. Y por último, voy a tocar un poco qué nuevas tecnologías ha habido se han desarrollado últimamente y qué aplicaciones podemos ver en cuanto a, a cáncer de pulmón y nódulo pulmonar. Entonces, como pueden ver, este es un tema muy amplio, entonces voy a tratar de ser lo más concisa en todos estos temas. Entonces, como introducción, sabemos que el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más frecuente, tiene la mayor mortalidad que cualquier otro cáncer entre hombres y mujeres, la sobrevida 5 años. Varía muchísimo dependiendo del estadio en el que se diagnosticó el cáncer. Puede ir desde 28% a sobrevida a 5 años con metástasis locorregionales hasta un 4% cuando se diagnostica con metástasis a distancia. Entonces, lo más importante es que es curable en estadios tempranos y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un gran énfasis en desarrollar programas de tamizajes y educar no nada más a la población general, sino también a los clínicos para que realmente establezcan programas de tamizaje para detectar cáncer pulmonar en estadios tempranos. Entonces, como bien sabemos, nada más un recordatorio rapidísimo. Los dos tipos principales de cáncer de pulmón son los de células pequeñas y los de células no pequeñas. En cuanto a los cánceres de no células pequeñas, que es lo que más bien nos vamos a estar enfocando el día de hoy, recuerden que a nivel mundial el adenocarcinoma ahora es el tipo histológico más frecuente de cáncer pulmonar. Sin embargo, en áreas del mundo donde la gente todavía fuma sin filtros, donde los cigarros todavía no tienen filtros, la gente fuma directamente la hoja del tabaco, en esas regiones del mundo todavía el cáncer de células escamosas sigue siendo muy prevalente, pero a nivel mundial, si uno ve las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la última estadística del 2015 establece que el adenocarcinoma hoy en día es el tipo histológico más frecuente. Entonces, dentro de la familia de los adenocarcinomas, sabemos que hay una gran variabilidad y es un espectro de presentaciones tanto histológicas como radiológicas. Entonces, en un estadio muy temprano empieza como una hiperplasia nodular adenomatosa atípica, donde realmente por imagen se va a presentar como un nódulo de vidrio espulido sumamente pequeño. Posteriormente va a ir evolucionando y evoluciona al adenocarcinoma in situ, donde los nódulos generalmente empiezan a incrementar en densidad. Posteriormente desarrollan adenocarcinoma mínimamente invasivo, que es en este estadio donde ya empiezan a desarrollar algún tipo de componente sólido y después evoluciona a adenocarcinoma invasivo. Entonces, el mayor papel que jugamos como imagenólogos a nivel de tamizaje de cáncer de pulmón es tratar de detectar estas lesiones en estos estadios antes de que lleguen a un estadio invasivo, para mejorar la sobrevida de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que reporta la literatura en cuanto a tamizaje? El tamizaje con placa de rayos X desafortunadamente solo tiene una sensibilidad del 77 al 80%. Y cuando se hace citología en esputo solo tiene una sensibilidad del 60%. Entonces, los estudios han demostrado que hacer este escrutinio con rayos X o citología esputo en realidad no tiene reducción en la mortalidad de los pacientes con cáncer de pulmón. A diferencia de la tomografía con baja dosis de tórax, tiene una sensibilidad del 80 al 100% para detectar cáncer de pulmón. Entonces ha habido muchos estudios y hay muchos estudios en la literatura que han tratado de ver de manera prospectiva qué impacto tiene el tamizaje con imagen y la escrutinio con imagen para determinar la evolución, pa- para ver en qué impacto tiene sobre la evolución de estos pacientes. Y en realidad los dos principales estudios y los más importantes son estos dos que se publicaron en el New England Journal of Medicine. El más antiguo es del 2011
que es el National Lung Screening Trial, que es este estudio de aquí, y el último es en el 2020, que es el Nelson Trial que se hizo en Holanda y en Bélgica, y este estudio se hizo aquí en Estados Unidos. Entonces, los dos estudios fueron estudios prospectivos. En el National Lung Screening Trial, compararon dos grupos principalmente, evaluaron 53,000 pacientes de alto riesgo y compararon cómo les fue en cuanto a escrutinio con placa de tórax simple y con tomografía de baja dosis. Y vieron que hubo una reducción significativa en la mortalidad de estos pacientes cuando les dieron seguimiento a más de 5 años, con una reducción de hasta el 20% de la mortalidad, lo cual es bastante significativo. En el Nelson Trial estudiaron aproximadamente 15,000 pacientes de alto riesgo y hicieron dos grupos. El grupo control nada más le dieron seguimiento de manera clínica, que a veces incluía placa de tórax, pero no todos los pacientes tenían placa de tórax en este grupo. Y el grupo de escrutinio sí tenían todos tomografía de baja dosis. Y ahí igual pueden ver que hubo una reducción significativa de la mortalidad. Estos pacientes le dieron seguimiento hasta por lo menos 8 años. Entonces, basado en eso, se ha tratado de dar o ha habido un gran empuje para promocionar programas de tamizaje para cáncer de pulmón, ya que se ve que realmente tiene un impacto en la sobrevida de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los criterios de alto riesgo? Entonces, tenemos que empezar por ahí. Aquí, ¿a quiénes vamos a escanear? No podemos hacer la tomografía de baja dosis a toda la población. Entonces, tenemos que escoger nuestros pacientes de manera adecuada, no nada más para que realmente tenga un impacto significativo, sino que también en muchos países la cobertura de los seguros va a depender mucho si es que sí tienen estos criterios o no. Entonces, en Estados Unidos hay dos principales guías, lo que establece el Medicare, que es la cobertura estatal para reembolso de estos estudios, y ellos establecen que los pacientes tienen que ser entre 50 y 77 años. Sin embargo, las sociedades de tórax, tanto clínicas como quirúrgicas, tienen un rango un poquito más amplio y lo extienden hasta los 80 años. Entonces, en general, hoy se acepta que de los 50 a los 80 años puede uno estudiar estos pacientes. Alto riesgo se define como más de 30 paquetes por año de cigarros o más de un paquete al día por más de 20 años y menos de 15 años después de haber dejado de fumar. También la Sociedad Norteamericana de Cirujanos de Tórax también y de clínicos de neumólogos establecen que tener EPOC, exposiciones ambientales como el asbesto, por ejemplo, cualquier tipo de cáncer previo, haber tenido cáncer de pulmón hace más de 5 años, antecedentes de radiación al tórax y antecedentes familiares y genéticos, todos estos también son criterios de alto riesgo. Ahora bien, estos hay que tener cuidado porque estos criterios hay veces que los seguros no los van a querer cubrir, porque no los reconocen como criterios de alto riesgo. Entonces, ahí es mucho juega el papel de cómo los clínicos argumentan ante los seguros que estos pacientes sí deberían de entrar dentro de estos grupos de estudio de tamizaje. Entonces, esto nos conlleva a que se desarrolló el American College of Radiology, desarrolló el LONGRADS. Entonces, la versión 1.1 salió en el 2019 y hubo una última actualización en el 2022, que es la versión B 2022. Entonces, no espero que se aprendan esto. Es una tabla sumamente larga, pero nada más quiero dar como conceptos generales de esta tabla y después hacer un poquito más de énfasis en las partes que realmente cambiaron en esta última versión. Entonces, como la mayoría de las categorías que establecen todas las categorías de RADS, ya sea el CRADS o BI-RADS o lo que sea, hay 4 diferentes categorías y entonces en el BI-RADS 0, realmente es un estudio incompleto, es un estudio que hubo demasiado movimiento o técnicamente no hubo suficiente dosis si el paciente tenía un volumen corporal demasiado grande. Entonces esto se establece, si realmente no podemos analizar las imágenes, esto se establece como un BI-RADS 0. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. En esta última versión también establecieron que si hay pacientes que tengan hallazgos sospechosos de infección, también deberían de categorizarse como un BI-RADS 0. Después está la categoría 1, que es negativo, que básicamente es o no tiene ningún nódulo pulmonar o tiene nódulos pulmonares que son 100% benignos. Eso quiere decir que es un carcinoma, un granuloma totalmente calcificado o una lesión que contenga grasa macroscópica que sugiera un amartoma. Fuera de eso, todos los demás van a tener categorías de 2 para arriba.
La categoría 2 son nódulos benignos y aquí es donde se vuelve un poquito más complicado y no voy a entrar en tanto detalle de cada categoría, pero para la categoría 2 y 3 se divide en nódulos sólidos, parcialmente sólidos y nódulos de vidrio espulido. Y también incluyen nódulos de la vía aérea y nódulos y quistes pulmonares atípicos. Entonces, estos son de los nuevos cambios que hubo en esta última versión, del 2022, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, los nódulos BRATS 2 son determinados como benignos o probablemente benignos y estos van a ir a un seguimiento de 12 meses. Generalmente se basa en nódulos sólidos menores de 6 milímetros y nódulos de vidrio espulido menores de 30 milímetros. Después la categoría 3 es probablemente benigna. Esto se va a ir a un seguimiento de 6 meses. Y estos son nódulos que ya pueden llegar hasta 8 milímetros. Nódulos parcialmente sólidos que tienen el componente sólido de hasta menos de 6 milímetros. O nódulos de vidrio espulido que son mayores de 30 milímetros. Aquí es donde empiezan a entrar los quistes atípicos, de los cuales vamos a hablar dentro de un momento. Y ya la categoría 4 se divide en 4A y 4B, que son ya los sospechosos para malignidad, y estos ya son lesiones sólidas de mayores de 8 milímetros, y aquí ya se dividen en hasta 15 milímetros o mayores de 15 milímetros, y aquí el seguimiento es a 3 meses, y si es 4B ya tiene que ser o PET-CT o biopsia directamente. La categoría 4X básicamente quiere decir cualquier nódulo de tipo categoría 3 o 4, pero que tiene algún tipo de características por imagen que nos hacen realmente sospechar que esto sea maligno, ya sea las especulaciones, ya sea que vean que está retrayendo las cisuras, cualquier tipo de característica que ustedes realmente les haga sospechar que esto es, aunque por tamaño tal vez no caiga en estas categorías, realmente que sea una lesión maligna, lo pueden poner como 4X. La categoría S significa que añadimos cualquier otro hallazgo que no sea relevante, que sea extrapulmonar y que sea ya sea adenopatías o cualquier otro hallazgo no relacionado directamente con el nódulo pulmonar. Algo importante de saber es que todas las categorías 3 y 4 que se van a seguimiento, ya sea de 3 o 6 meses, que estén estables en el seguimiento, después pasan a categoría 2. Entonces, esta es la última versión del 2022. Entonces, ¿qué es lo que realmente ha cambiado? Entonces, como les comenté, lo último es que en el Long-RADS 0 añadieron que si usted tiene hallazgos que usted realmente crea que son más bien infecciosos, se le va a dar seguimiento de 1 o 3 meses, ¿no? Ya si usted ve áreas de consolidación segmentaria o lobar o múltiples nódulos, y sospecha que esto sea más infeccioso, se le va a mandar a 1 o 3 meses y se categoriza como Long-RADS 0. Y la otra especificación que hicieron en la última versión es que si no tiene estudios previos para comparar, realmente cree que son relevantes, debería de ponerlo como una categoría 0, esperar a que el paciente le mande los estudios previos y ya después recategorizarlo una vez que ya pueda hacer una comparación adecuada. Entonces, pues, como vamos en este estudio era un paciente que tenía neumonía focal, como pueden ver, tiene una zona de consolidación aquí, tiene otra masa aquí con áreas de vidrio espulido adyacente y era un paciente que tenía una neumonía multifocal. Este es un paciente con proteinosis alveolar que también le hicimos este estudio de tamizaje, que todos estos hallazgos al final de cuentas se tienen que ignorar y basar su estadificación de Long-RADS únicamente en los nódulos pulmonares que usted sospeche que puedan ser malignos. Después, los nodos de vidrio espulido. En la versión previa de Long-RADS, sabemos que los nódulos de vidrio espulido tienen un crecimiento sumamente lento, entonces realmente no nos decía mucho qué hacer. Sabemos que un nódulo de vidrio espulido puede ser o transitorio o persistente, y si la lesión es persistente, tenemos dos opciones, o es una fibrosis focal o una neumonía organizada, o cae dentro del espectro de neoplasias, y lo más seguro es que sea un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, características de alto riesgo de estos nódulos de vidrio espulido son que sean mayores de 10 milímetros, que tengan cambio quístico o que ya sean lesiones parcialmente sólidas y que tengan componente sólido. Entonces, antes, en la versión original de Long-RADS, nada más decían, si un nódulo de vidrio espulido no cambió de tamaño, dado que la comparación se hace con el estudio inmediatamente previo, entonces tiene que poner como un Long-RADS 2. Entonces mucha gente empezó a decir, bueno, pero sabemos que estos nódulos realmente en un año probablemente no cambien. Entonces, ¿qué hacemos con estos nódulos que tal vez, si lo comparo con el previo, no ha cambiado, pero si lo comparo con con estudios anteriores, sí ha cambiado? Entonces, ¿qué hacer con con esos nódulos? La misma Sociedad Fleischner ha establecido que estos nódulos pueden estar sin cambios hasta 5 años y se les tiene que dar seguimiento mucho más extendido que los nódulos sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden tener un tiempo de duplicación sumamente lento. Entonces, eso empujó a que, por ejemplo, como en este ejemplo,
nódulo de vidrio espulido que vemos aquí es bastante tenue. A 3 años apenas mínimamente incrementó su tamaño y no fue hasta 6 años después que empezó a incrementar su tamaño. Pero si usted ve los estudios que había entre estos tres seguimientos, realmente era muy poco el cambio que había. Entonces, ahí es donde inicialmente todos estos estudios los estábamos dando como LongRats 2 y posteriormente LongRats dijo, bueno, ok, estas deberían de seguirse dando como 2, pero si ustedes ven que comparado a estudios previos sí tiene un incremento de tamaño, en ese momento ya le pueden cambiar a LongRats 4A y ponerlo como sospechoso para malignidad. Entonces aquí ya extendieron un poco que la comparación no es nada más al estudio previo, sino también tiene que incluir un poco la evolución de cómo se han comportado estos nódulos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué pasa si el nódulo no incrementa de tamaño, pero sí incrementa de densidad? Y eso es algo que el LongRats original tampoco decía, porque todos los parámetros de seguimiento estaban basados sobre el tamaño del nódulo. Entonces, como bien sabemos, muchas veces el tamaño del nódulo puede no cambiar, pero la densidad sí. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso en el que vemos esta lesión de vidrio expulido aquí en el pulmón derecho y vemos que 3 años después, en realidad el tamaño no ha cambiado, pero la densidad sí ha incrementado. Entonces, ahora ya se establece que estos cambios de densidad sin cambio de tamaño se establezcan como LongRats 4X. Entonces, igual, los nódulos parcialmente sólidos, que también tienen crecimiento muy lento, previamente todo era basado en el tamaño, entonces ahora también se especifica si la densidad del nódulo va incrementando a lo largo del tiempo, esto es suficiente para llamarlo 4B o 4X, dependiendo de qué tan grande sea el componente sólido, ¿no? Hay veces tengan cuidado que a veces que los nódulos parcialmente sólidos pueden tener una disminución transitoria del tamaño. Es secundario al desarrollo de fibrosis adyacente al parénquima, van a empezar a jalar el parénquima, entonces a veces la lesión, sobre todo el componente de vidrio expulido se va a ver más pequeño y entonces se va a contraer la lesión. Entonces el tamaño total de la lesión tal vez no es mayor, pero siempre fíjense en la densidad de la lesión. Si la densidad está incrementando, mándenlo a 4B o 4X porque lo más seguro es que sea una lesión maligna. Otra cosa que incrementaron o que añadieron más bien en esta versión de LongRats 2022 son los nódulos endotraqueales. Entonces, cualquier nódulo endotraqueal, lobar o segmentario se categoriza como LongRats 4A y necesita seguimiento a 3 meses. Si persiste después del seguimiento a 3 meses, se categoriza como LongRats 4B y en ese momento ya después tiene que ir a broncoscopía y biopsia. Acuérdense que muchas secreciones pueden tener morfología lineal o irregular, pero muchas veces pueden verse como un nódulo. Entonces, asegúrense que si en los pacientes con nódulos endotraqueales, si le van a hacer el seguimiento, pídanle al paciente que antes de que le hagamos la tomografía, que tosan y traten de movilizar todas las secreciones para que nos aseguremos que sí haya un cambio. Hay muy pocos estudios en la literatura que realmente han estudiado los nódulos dentro de la vía aérea. Este es uno de los estudios publicados hace ya un tiempo y ellos vieron que solo 4% de los nódulos endotraqueales realmente persistieron y de todos esos 313 pacientes, ninguna de estas lesiones fueron malignas. Pero bueno, de todos modos, recuerden que la lesión más frecuente de la vía aérea central sigue siendo el cáncer de células escamosas, entonces es importante darle seguimiento a estos nódulos de la vía aérea central. Otra área interesante que añadieron en la última versión de LongRats son los quistes pulmonares atípicos. Previamente ni siquiera se mencionaban en la versión original de LongRats, en cambio, y ahora ya los añadieron. Entonces recuerden que la lesión más frecuente que cavita en el pulmón es el tumor de células escamosas, pero el tumor quístico más frecuente del pulmón es el adenocarcinoma pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa? Histológicamente son muy distintos. Histológicamente aquí sí hay una proliferación del epitelio de la pared del quiste. Entonces, si ustedes ven una lesión quística con un área asimétrica de engrosamiento en la pared, le tienen que dar seguimiento porque esto probablemente sea un tumor. Inicialmente, el LongRats sí establece que los quistes totalmente simples, aislados, que no tienen ningún tipo de irregularidad, no se deben ni siquiera clasificar de acuerdo a LongRats. Las enfermedades quísticas difusas, como células de Langerhans o la linfangiomatosis, tampoco se clasifica de acuerdo a LongRats. Para los quistes se determinó que el crecimiento de los quistes es igual que el de los nódulos pulmonares. Si el tamaño promedio del quiste crece más de 1.5 milímetros, también se establece que hay crecimiento.
Y entonces, ¿qué hacer con estos quistes que tienen una pared ligeramente irregular? Por ejemplo, vean este quiste, ven como la pared aquí es un poquito más delgada y aquí de pronto se hace mucho más gruesa y tiene algo de vidrio espulido alrededor. Estos, dependiendo de qué tanta sospecha tengan ustedes con respecto al componente sólido, se tienen que establecer como Longratz 3 o 4A. Si ya tiene un componente sólido mayor de 8 milímetros, se establece como Longratz 4B. Este es otro ejemplo, por ejemplo, vean esta lesión quística y ven cómo tiene este componente sólido periférico con algo de vidrio espulido, entonces vean que esto es un adenocarcinoma. Aquí tenemos otra lesión, vean una pared bastante gruesa, bastante irregular. Este paciente también le hicimos PET-CT y vean cómo tiene captación de la pared de este quiste. Aquí lo podemos ver en la imagen coronal, se ve un poquito mejor. Vean como toda la pared está engrosada, pero tiene paredes donde la pared es bastante delgada, ¿no? Entonces, este definitivamente es un quiste atípico y esto es un adenocarcinoma. Entonces, bueno, eso es para la parte netamente clínica de qué es lo qué cambios ha habido en estos últimos años. Ahora vamos a ir hacia la parte de análisis de imágenes, que es la parte de la radiogenómica. Entonces, este es un tema bastante complejo, voy a tratar de sintetizarlo lo más posible. Podríamos pasarnos toda una hora hablando de esto, pero quiero tratar de ser bastante concisa para poder ver los otros temas. Entonces, ¿qué hay de nuevo en cuanto a la radiogenómica? Si ustedes se fijan en lo que son las publicaciones relacionadas con la radiómica o la radiogenómica, desde el 2002 hasta el 2019 ha habido un incremento sustancial en cuanto a las publicaciones. Entonces, es un tema que está en boga y todo el mundo está tratando de explotar esta área lo más posible para ver qué nuevos hallazgos podemos tener en cuanto al análisis de la textura de las lesiones y su correlación con parámetros ya sea genómicos o proteómicos. Entonces, ¿qué es la la radiómica? Es la extracción de parámetros cuantitativos de las imágenes para identificar patrones distintos. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente estamos haciendo un análisis de textura a nivel del voxel de la imagen que va más allá de la información que nosotros podemos ver a simple vista, ¿no? El análisis de textura se divide en diferentes tipos de características, hay características semánticas, diagnósticas, no voy a entrar en esos detalles, pero básicamente el análisis va más allá de lo que nosotros podemos ver y estamos viendo a nivel de cada voxel qué diferentes características tienen los tejidos, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos aplicar la radiómica y la radiogenómica? Entonces, detección temprana y tamizaje para determinar el potencial maligno de las lesiones, predicción de respuesta a inmunoterapia o radioterapia, predicción de desarrollo de resistencia a terapias dirigidas, la radiogenómica correlacionada con marcadores genéticos y ver su utilidad para las terapias dirigidas y determinar el pronóstico del paciente. Entonces aquí les quiero enseñar un ejemplo donde tenemos dos nódulos, uno maligno y uno benigno. Entonces ustedes ven a simple vista, simplemente se ve un nódulo sólido. Les podría decir, bueno, tal vez aquí tiene unos márgenes un poquito más especulados, pero si nos basamos únicamente en la parte interna del nódulo, en realidad pues no podemos garantizar que uno sea sólido o digo benigno o maligno, ¿no? Por ejemplo, si vemos este nódulo, la verdad es que si lo veo de inicio, de base, yo tendría que asumir que esto puede ser una lesión maligna, ¿no? Entonces, pero si ven el análisis de la textura, vean cómo la textura es mucho más heterogénea dentro del interior de la lesión que es maligna, que es un adenocarcinoma, versus esta lesión totalmente sólida que terminó siendo una criptococosis. Y vean cómo también el parénquima alrededor de la lesión es mucho más heterogéneo en la lesión maligna que en la lesión benigna, ¿no? Entonces, esto es un área donde realmente la radiogenómica ha estado estudiando mucho estas lesiones para saber cómo podemos determinar previo a biopsias o hasta cirugías que si las lesiones son benignas o malignas y qué otras características podemos determinar, ¿no? Entonces, quiero compartirles un poquito este estudio que hicimos, que publicamos hace un par de años en Radiology, en la que estudiamos 219 pacientes con adenocarcinoma tipo en estadio 1 y queríamos ver qué diferencias podíamos encontrar en cuanto al análisis radiogenómico y ver si eso correlacionaba con las características histopatológicas y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, antes de entrar de lleno en esta tabla, quiero comentarles, recuerden que el adenocarcinoma es una familia sumamente heterogénea de tumores, ¿no? Entonces, tenemos varios subtipos de tumores que tienen mejor pronóstico que otros. Hasta ahorita siempre decíamos que el componente que mayor pronóstico determinaba
perdón, el factor que mayormente determinaba el pronóstico del paciente era el TNM, y eso sigue siendo cierto. Pero en la familia de los adenocarcinomas, el segundo factor que más determina el pronóstico del paciente es el subtipo histológico de la lesión y después el tipo de mutaciones que tiene, ¿no? Entonces, recuerden que dentro de los subtipos histológicos de adenocarcinomas tenemos los de bajo grado, los de mediano grado y los de mm, alto grado. Entonces, por ejemplo, los subtipos histológicos lepídicos es el que mejor pronóstico tiene. Después tenemos los acinares y los papilares que tienen pronóstico intermedio. Y después tenemos el micropapilar y el sólido que tiene bastante mal pronóstico. Entonces, una vez que tomamos nuestros 219 pacientes con adenocarcinomas estadio 1 y analizamos la textura. Perdón, perdón, doctora. Sí, perdón. Ok. Entonces, dividimos en 4 diferentes grupos los hallazgos de la red genómica y lo correlacionamos con todos estos factores, ¿no? Que son los subtipos histológicos, algunos factores histológicos de mal pronóstico, como son la diseminación por la vía aérea, la diseminación linfovascular, y después todo este tipo de mutaciones que ven en esta tabla, ¿no? Entonces, como podemos ver, tuvimos 4 grupos bastante definidos de características por textura, por análisis de textura, que eran bastante distintos y que los pudimos separar bastante bien en un análisis bastante extenso. Y vimos que el grupo 1 era el que mejor pronóstico tenía y el grupo 4 era el que peor pronóstico tenía. Entonces fuimos viendo que conforme iban cambiando las texturas dentro de las lesiones, algunas tenían mucho peor pronóstico y esas se correlacionaban con los peores pronósticos, con los peores subtipos histológicos y con las mutaciones que daban mal pronóstico, ¿no? Entonces, perdón, no sé por qué no quiero avanzar. Ahí está. Entonces aquí podemos ver, entonces aquí tenemos nuestros 4 grupos. Entonces aquí está el seguimiento y entonces podemos ver que el grupo 4, que fue el que tuvo peor pronóstico, tuvo mayor incidencia de recurrencia comparado con el grupo 1, que fue el que mejor pronóstico tuvo. Si regresamos a la tabla previa, podemos ver que en el grupo 1 fue cuando donde tuvimos la mayor parte de las lesiones que eran de subtipo lepídico y acinar, a diferencia del grupo 4, que fue donde más tuvimos lesiones de tipo micropapilar y sólido. Aquí tenemos otros ejemplos donde podemos ver, en este ejemplo aquí podemos ver esta lesión de vidrio expulido. Esta lesión estaba categorizada en el grupo 1 de características en el análisis de textura. Podemos ver que este era un subtipo lepídico y realmente lo llevaron a resección y no tuvo recurrencia este paciente. En el grupo 2 hubo esta lesión que parcialmente sólida, que si ustedes me preguntan, la verdad, yo diría esta lesión se ve de mal pronóstico, tiene componente sólido, tiene dilataciones quísticas. Este nódulo parcialmente sólido fue un subtipo histológico sólido y micropapilar. Sin embargo, al hacer el análisis de textura, decían que tenía bastante buen pronóstico, lo cual no hacía mucho sentido por el subtipo histológico, pero las mutaciones que presentaban no eran las de mal pronóstico y entonces nunca tuvo recurrencia a pesar del seguimiento 40 meses y le fue bastante bien al paciente. Este nódulo, por ejemplo, que estaba categorizado en el grupo 3, es un nódulo parcialmente sólido. La verdad es que si ustedes me preguntan, yo veo este nódulo de nuevo, les diría, probablemente no es nada, este es un nódulo bastante pequeño, es por debajo de 1 centímetro, probablemente nada más lo mandaría a seguimiento. Este fue un subtipo histológico sólido y micropapilar y tenía bastantes factores que le conferían mal pronóstico, le hicieron resección y tuvo recurrencia. Y por último, el grupo 4, por ejemplo, esta lesión totalmente sólida, que también fue un nódulo sólido y micropapilar, con bastantes factores de mal pronóstico a nivel genético. Este paciente le hicieron lobectomía y tuvo recurrencia 15 meses. Entonces, básicamente, lo que queremos tratar de decir con el análisis de la textura es que podemos ver más allá de lo que nosotros estamos viendo y podemos ver que no nada más juega un gran papel el subtipo histológico que tengan las lesiones, sino que también la correlación con el tipo de mutaciones que puedan tener van a determinar el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, esto hace que el mundo del adenocarcinoma de pulmón sea sumamente complejo porque hay tantos factores que juegan, pero lo interesante sería ver si a futuro, ahorita evidentemente todo esto está a nivel de investigación, pero si a futuro podíamos desarrollar análisis de textura a nivel de la radiómica y la radiogenómica
que pudieran ser mucho más automatizados y pudiéramos analizar todas estas lesiones previo a las cirugías, podríamos determinar si los pacientes tienen mal pronóstico desde el inicio. Tal vez estos pacientes desde el principio, a pesar de ser un estadio 1, por ejemplo, tendrían que ir a lobectomía, o tal vez necesitarían, en lugar de resección en cuña nada más, o tal vez necesitarían terapia neoadyuvante para mejorar su pronóstico. Entonces, esto es un área de investigación bastante interesante en la que tal vez si seguimos investigando esto, podríamos determinar previo a la intervención quirúrgica qué pronóstico tiene el paciente y si necesita alguna otra terapia adyuvante. Entonces, ahora yendo un poco a PET-CT y PET-RM. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Sabemos que el PET-CT con FDG es el estudio que más se utiliza para estudio basal de las lesiones pulmonares. Sabemos que el SV predice la sobrevida y sabemos que un SV con mayor de 5.5 es un factor independiente para recurrencia y muerte, aún en pacientes con estadio tipo 1 en adenocarcinomas pulmonares, ¿no? También usamos evidentemente el PET-CT para seguimiento, estableciendo que hay una reducción del 20% del SV, como lo establecemos con una respuesta metabólica. La reducción del 80% del SV correlaciona con la respuesta patológica completa, y la reducción de un SV del 50% mejora la sobrevida. Entonces, el PET-CT ha sido un- una herramienta sumamente importante en cómo valoramos a estos pacientes, no nada más para estadificación inicial, sino también para seguimiento. Entonces, últimamente le han dado mucho énfasis en estudiar el PET-CT para ver si podemos determinar también los subtipos histológicos. Entonces, en cuanto a todos los tumores de no células pequeñas, hemos visto que los tumores de células escamosas tienen un SW mucho más alto que los adenocarcinomas. Aún tomando en cuenta que los adenocarcinomas son una familia sumamente heterogénea de tumores, se establece que a mayor SV probablemente sea o un tumor de células pequeñas o un tumor de células escamosas, ¿no? Como podemos ver aquí los SVs, 11.7 para las células escamosas, células pequeñas 9 y adenocarcinoma 6 en promedio, ¿no? El SV en este estudio determinaron, de 176 pacientes, determinaron que se correlacionó con lesiones más grandes. Los tumores de células escamosas son los que más captación del FGDG tuvieron. La poca diferenciación histológica también se correlacionó con un mayor SV, un estadio T avanzado que va un poco de la mano con el tamaño del tumor, y el hecho que tuvieran invasión pleural también correlacionó con un mayor SV. En cuanto a la familia de los adenocarcinomas, que ya hemos platicado que es sumamente heterogénea, ahí también hemos visto una diferencia. Entonces, los subtipos histológicos que tienen menor grado tienen menor captación del SV, y los que tienen peor pronósticos en cuanto a su subtipo histológico, que son los sólidos y los micropapilares, tienen mayor captación del SV, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que mayor captación, peor subtipo histológico tienen las lesiones. Entonces, por ejemplo, vean esta lesión, esta es una lesión de vidrio expulido, realmente no tiene captación en el SV, es una captación realmente insignificativa, y este fue un adenocarcinoma mínimamente invasivo. Y vean esta lesión, que es parcialmente sólida, predominantemente sólida con cambios quísticos, tiene un SV de 4.5, esto terminó siendo un adenocarcinoma de tipo invasivo de subtipo acinar. Últimamente se ha tratado de hacer varios estudios de PET-CT en pacientes con inmunoterapia. Entonces, esto ha sido sumamente importante porque gran parte de los cambios en el pronóstico de los pacientes en los últimos años ha sido basado en los pacientes que pueden recibir inmunoterapia, que tengan más expresión de PDL1 y las terapias dirigidas, ¿no? Para ciertas mutaciones genéticas, ¿no? Entonces esto ha hecho un gran cambio, entonces mucha gente está estudiando en PET-CT con FDG qué papel puede jugar en la inmunoterapia. Entonces han visto que el SV se correlaciona con la expresión de PDL1, y entonces con un corte de SV de 9.5. Entonces a mayor SV, mayor probabilidad de que el paciente pueda tener expresión de PDL1, y eso le da un mayor pronóstico favorable al paciente en cuanto a su sobrevida, ¿no? Entonces aquí podemos ver que los pacientes que tenían mayor expresión de PDL1 tenían mayor captación del SV. Aquí podemos ver en esta gráfica también, ¿no? Este es un ejemplo en el que podemos ver esta lesión que tiene un SV de 23.5 en el lóbulo superior derecho del pulmón y que tenía bastante expresión de PDL1, y esta lesión que tiene mucho menor tamaño pero con un SV de 5 no tenía expresión de PDL1, ¿no? Entonces realmente eso nada más es un poco
Honestamente, si no tienen corroboración histológica, no le van a iniciar tratamiento al paciente, pero de alguna manera correlaciona con los hallazgos a nivel del PET-CT. En los últimos años han tratado de desarrollar otros marcadores metabólicos para estudiar el cáncer de pulmón. Nada más quiero asegurarles que todos estos siguen en estadios de investigación, ninguno está aprobado para uso clínico. Y entonces, para el metabolismo de los aminoácidos, están usando la metionina, que refleja el transporte de los aminoácidos y el metabolismo de las proteínas. Y se dice que tiene mayor sensibilidad y especificidad que el FDG para diferenciar nódulos benignos de malignos, ¿no? Este es un paciente que tenía una metástasis en el hígado y vean cómo en el FDG no tuvo captación y con la metionina sí tuvo captación. Para proliferación celular han usado el 18-fluorfluorotimidina, que correlaciona con la actividad de la timidina quinasa, que es un regulador de la síntesis de DNA y del crecimiento celular. De nuevo, esto nada más está en estadios de investigación, pero hay estudios que han determinado que la fluortimidina tiene mayor especificidad para lesiones malignas comparado con el FDG y que tiene mayor sensibilidad y especificidad cuando se usa en combinación con el FDG para determinar si la lesión es maligna. Esto la verdad es que nada más se los menciono porque es un estudio bastante grande que se publicó últimamente, pero si lo voy a usar en conjunto con el FDG, la verdad es que no le vería yo el sentido de hacer el análisis de la fluortimidina. Pero bueno, esto es a nivel de investigación, no es la vida real, ¿no? Entonces, el propósito es porque hay nuevos medicamentos que están tratando de bloquear la proliferación celular. Entonces, esto permitiría evaluar la respuesta a tratamiento usando la fluotimidina con este componente gefitinib, que también están a nivel de investigación. En cuanto a angiogénesis en tumores de células no pequeñas, se define como la formación de vasos nuevos y entonces hay bastantes marcadores que están siendo investigados para ver si pueden determinar si hay angiogénesis o no dentro de los tumores, ¿no? Y entonces el que más se ha estudiado es el 18-fluor-galacto-RDG y hay unos que han correlacionado que sí tiene adecuada correlación la captación del galacto-RDG con la perfusión vista en PET-RM, pero realmente otros estudios siguen sin determinar si realmente es superior al FDG para determinar malignidad dentro de las lesiones. Otros marcadores están tratando que son todos estos, están tratando de estudiar el factor de crecimiento endotelial. La razón por la cual están tratando de empujar que hay un marcador para crecimiento endotelial es por el uso de Avastin, que en muchos pacientes se está usando en combinación con quimioterapia y se ha visto que les incrementa la sobrevida. Entonces, de esto todo está en estudios preclínicos. De nuevo, nada ha sido realmente publicado como determinante en cuanto a su efectividad. Entonces, esos son los nuevos marcadores que están desarrollando. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo nuevo que hay para PET-RM. Entonces, ha habido varios estudios dentro de la literatura. Ahora bien, recuerden que solo 30% de el 30% de los nódulos pulmonares no van a ser detectados en la resonancia. Entonces, en ese sentido, la tomografía por mucho sigue siendo mucho más sensible y específica que la resonancia. Entonces, ¿cuál es el papel de la PET-RM? Entonces, es superior que el PET-CT para detección de metástasis pleurales, para invasión de la pared torácica e invasión al mediastino. En los estudios que han comparado FDG en PET-CT contra PET-RM, en realidad no han visto mucha diferencia. Ha habido bastante concordancia en los estadios TES y en los estadios N, pero y no se ha determinado realmente superioridad del PET-RM sobre el PET-CT, pero algunos estudios sí están abogando para que, sobre todo para invasión de la pared torácica y del mediastino, están tratando de empujar que el PET-RM sea utilizado con más frecuencia. Por ejemplo, este sí es un caso en el que yo sí diría la PTRM sí tiene realmente un valor significativo. Por ejemplo, cuando tiene una lesión obstructiva que tiene una telectasia postobstructiva adyacente, donde realmente en esos pacientes no podemos determinar un estadio T, porque no podemos realmente en PET, en tomografía, aún con contraste, a veces determinar el tamaño de la lesión y hasta dónde se extiende. Creo que el PTRM aquí sí juega un papel importante y aquí es donde un poquito la gente se está enfocando en ver el papel que juega para determinar el tamaño de la lesión y la invasión a estructuras adyacentes que por tomografía realmente no podemos ver, ¿no? Entonces aquí determinaron en este estudio que la especificidad es del 92% y la sensibilidad del 97% para determinar la resecabilidad de las lesiones. Y este es otro ejemplo de mi antigua institución donde, por ejemplo, vemos esta lesión
bastante captación en el PTRM y vemos que en la tomografía vemos estos ganglios que en realidad la verdad es que son de eje corto, limítrofe, realmente no son ganglios que realmente preocupen a simple vista, pero podemos ver que en el PTRM tuvieron adecuada captación y estos fueron ganglios metastásicos. Entonces, hasta ahí está un poco la parte clínica. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial y qué es lo que se ha hecho para dentro del área de nódulos pulmonares y cáncer de pulmón. Entonces, como un poco, la mayoría de los estudios de inteligencia artificial hasta ahorita en los que están desarrollando redes neuronales para analizar los estudios de imagen, la mayoría se han basado en placas de tórax y la mayoría se han basado en determinar si la red neuronal puede distinguir realmente hallazgos como neumonías, neumotórax, y cosas en en esas dos categorías es demasiado desarrollado. Realmente pocos son los estudios que han estudiado nódulos pulmonares. Este estudio se me hizo súper interesante. Entonces, sabemos que la detección de nódulos pulmonares por tórax puede tener una sensibilidad que varía muchísimo desde el 36% hasta el 84%. Y sabemos que hasta un 26% de los cánceres pulmonares no se logran ver por placa de tórax o no los logramos diagnosticar. Entonces, basado en eso, desarrollaron una red neuronal para poder analizar las imágenes y ver si la red neuronal podía jugar un papel en detectar estos nódulos pulmonares. Entonces, en este estudio analizaron 43.292 placas. Y entonces desarrollaron una red neuronal a través de un algoritmo para ver si este software podía tener mejor desempeño que los mismos radiólogos para detectar nódulos pulmonares. En este estudio incluyeron 18 radiólogos y cuando compararon el desempeño de la red neuronal tuvo un mejor desempeño que 17 de los 18 radiólogos al momento de analizar las placas de tórax. Y me encantaría decirles porque cuando vi estos números dije, bueno, pero tal vez aquí tenían residentes, pero no, no quiero echar la culpa a los residentes, pero dije, bueno, tal vez son gente que están todavía en etapa temprana de desarrollo o de aprendizaje y entonces tal vez por eso no tenían la experiencia para detectar estos nódulos pulmonares, pero la realidad es que no, la red neuronal tuvo un mejor desempeño que 17 de los 18 y estos eran radiólogos ya con bastante experiencia. ¿Por qué? Porque logró detectar muchos de los nódulos que normalmente se ocultan entre las placas de tórax que a veces se nos dificulta un poquito a nosotros ver. Se me hizo muy interesante porque creo que al final de cuentas, no nos debe de espantar este número. Creo que al final de cuentas, esta parte donde después le pidieron a los radiólogos que usaran la red neuronal para ver si con eso lograban detectar con mayor especificidad los nódulos pulmonares, ahí sí vieron que todos los radiólogos, los 18 de los 18 radiólogos, mejoraron su desempeño al momento de usar la red neuronal para detectar los nódulos pulmonares. Entonces yo creo que aquí es donde está el mayor papel que va a jugar la inteligencia artificial en cómo nosotros nos podemos apoyar en en estos programas de inteligencia artificial para mejorar nuestro rendimiento. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde vemos este nódulo que no fue diagnosticado inicialmente en la placa de tórax y vemos que la red neuronal sí lo logró detectar. Este otro nódulo, les voy a hacer esto, tal vez sí se me hubiera ido a mí, no sé si yo lo hubiera logrado ver en la placa de tórax, probablemente hubiera pensado que es un vaso un poco tortuoso, la red neuronal sí lo detectó y le hicieron tomografía y sí terminó siendo un nódulo sólido y que terminó siendo maligno. Entonces, sigue habiendo mucho desarrollo en cuanto a inteligencia artificial para detección de nódulos pulmonares, pero todavía muchos de estos estudios no han sido publicados. Entonces, bueno, en los próximos años veremos qué sale, pero yo creo que donde eh, más tenemos que hacer es más que preocuparnos si nos van a quitar el trabajo las computadoras, es ver cómo podemos usar todos estos programas para mejorar nuestro rendimiento y poder dar una mejor detección de todas estas lesiones para los pacientes. Y por último, nada más quiero tocar rápidamente qué hay de nuevo en la tecnología para este cáncer de pulmón y nódulos pulmonares. Entonces, últimamente han estado estudiando mucho la tomografía de ultra baja dosis. Entonces, recuerden, no especifiqué el protocolo, pero para hacer tamizaje usamos tomografía de baja dosis. Esta es tomografía de ultra baja dosis. Y entonces están tratando de establecer si usando ultra baja dosis, que es con un miliamperaje de hasta 50 nada más, si podemos detectar nódulos. Entonces,
cuando compararon esto con la ultrabaja dosis con la tomografía convencional, hubo un 90% de la reducción de dosis de radiación, lo cual es sumamente importante. Y la sensibilidad para detección de nódulos solo bajó entre el 10 y el 17%. En realidad los nódulos sólidos los pudo detectar los pudieron detectar con la misma sensibilidad usando la tomografía de ultra baja dosis, pero donde empezó a haber problemas feos para los nódulos de vidrio espulido. Una vez que bajan la dosis y aumentan el ruido, realmente detectar los nódulos de vidrio espulido es sumamente difícil. Hubo estudios que estuvieron estudiando que si la masa corporal del paciente puede o no afectar la sensibilidad para detección, y ahí realmente está como un poco contradictoria la información en la literatura. Hay unos estudios que dicen que sí, que si el índice de masa corporal es mayor de 25, sí afecta la detección de estos nódulos debido a que hay menor penetrancia del rayo de los rayos X, y otros que dicen que no. Entonces, el veredicto está por esperarse a ver qué dicen los siguientes estudios. Entonces aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, de su lado izquierdo tienen la tomografía convencional, y esta es la tomografía de ultra baja dosis. Entonces, como pueden ver, si comparan las dos imágenes, la verdad es que la calidad de la imagen es bastante buena, y yo les diría que realmente no veo mucha diferencia en cuanto a la definición de los bordes del nódulo ni de la densidad como tal del nódulo. Entonces aquí podemos ver esta otra lesión donde vemos que esta es una tomografía convencional y aquí es la tomografía de ultra baja dosis. Aquí ya vemos que los bordes de la lesión están un poquito más irregulares, pero de todos modos logramos detectar bastante bien la lesión. Entonces vemos que tiene un componente nódulo sólido y un componente de vidrio despulido. Aquí es donde empezamos a batallar un poquito. Esta es la tomografía convencional y esta es la ultra baja dosis. Entonces vean cómo las áreas de vidrio es pulido. Aquí sí ya bajándole la dosis, ya empezamos a batallar un poquito. Ya no sabemos muy bien si esto es realmente vidrio es pulido o si es nada más movimiento u otra cosa, ¿no? Entonces, en realidad aquí es donde realmente no se recomienda la utilización de esta tecnología, o de estos parámetros más bien. Y por último, la nueva tecnología que está en boga, que es la tomografía con detector de conteo de protones, o photon counting detectors. Entonces recuerden que la tomografía convencional usa rayos X que son absorbidos por los detectores de centelleo, y eso convierte los rayos X en fotones de luz que después son absorbidos por un fotodiodo y se genera una carga eléctrica. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede en la tomografía con detector de conteo de protones? Entonces aquí los rayos X son absorbidos por un material semiconductor, y las cargas positivas y negativas son separadas y se registra energía de cada fotón de maneras por separado, ¿no? Entonces la relación entre contraste y ruido es mucho más alta, tiene una mayor resolución espacial, perdón, disculpen aquí el error. Tiene menor dosis de radiación, tiene disminución de los artificios y tiene un potencial para analizar las imágenes a diferentes energías. Acuérdense que hasta ahorita, si nosotros queríamos hacer energía dual, necesitamos tomógrafos que tienen doble, ya sea un mismo tubo que va cambiando de una u otra energía de manera muy rápida, o tomógrafos que tengan doble tubo rayos X para que emiten diferentes energías. En cambio, con esta nueva tecnología no necesitamos eso. Con una sola adquisición y con un solo tubo podemos separar las energías y poder analizar diferentes energías, ¿no? No voy a entrar en los detalles por cuestiones de tiempo de la tecnología, pero bueno, por ejemplo, vean aquí, esta es la tomografía convencional y esta es la tomografía con detector de fotones. Vean cómo en realidad sí, bueno, a mí en lo personal, yo que he visto demostraciones de esta tecnología, sí siento que la definición de los contornos y la caracterización y sobre todo, por ejemplo, vean aquí las áreas de vidrio es pulido, y las partes de los componentes sólidos se ven mucho mejor, a mucho mayor diferenciación entre los diferentes componentes de las lesiones con esta tecnología con respecto a la tecnología convencional. Ahora bien, hasta ahorita solo hay una sola casa comercial que vende esta tecnología. Ahí lo pueden investigar, no quiero dar nombres para no tener problemas, pero eh, es algo que yo creo que dentro de los próximos años todas las casas comerciales van a empezar a desarrollar esta tecnología, porque también en el área de cardiovascular las imágenes que provee, la calidad de imágenes que provee los detectores de fotones es por mucho superior a la tecnología convencional que tenemos de rayos X hoy en día. Entonces, para terminar, ¿dónde va el futuro de la radiología torácica en todas las áreas que hemos comentado? Pues todo se enfoca al desarrollo de redes neuronales para inteligencia artificial,
Eso para ayudarnos a nuestro desempeño, ¿no? Para ayudarnos a determinar, tal vez, mucha gente ha abogado el uso de inteligencia artificial para determinar en la práctica clínica diaria qué estudios tienen más hallazgos y entonces cuáles estudios tienen que ser interpretados de manera más rápida que otros estudios, que puedan definir y separar qué estudios tienen cáncer, qué estudios tienen neumonías, qué estudios tienen patología intersticial. Yo creo que todavía nos falta un poco para llegar a este nivel, pero es algo que se va a seguir desarrollando. En cuanto a tecnologías, todo el mundo se está moviendo hacia los detectores de conteo de fotones como nueva tecnología para realmente analizar nuestros pacientes. Y lo más importante es un poco en qué momento, cómo podemos seguir interviniendo para desarrollar programas de tamizaje para poder detectar a los pacientes en estadios tempranos, y mejorar su pronóstico para su tratamiento y su sobrevida. Esto lo saqué de un artículo que publicó la doctora MacLeod sobre los futuros de la radiología de tórax, que se me hizo súper interesante y bueno, pues tendremos que esperar a ver hacia dónde vamos, pero pues eh, creo que vamos por buen camino y espero que sigamos desarrollando sobre todo los programas de tamizaje, informando a la población general y a los clínicos de su importancia y el papel que juega. Y eso es todo. Este es el hospital donde trabajo. Aquí estoy a sus órdenes y si alguna vez quieren venir a visitarme, con mucho gusto aquí los recibo.